corresponde uno de los temas importantes para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Un fuerte aplauso. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches por la hora, pero si es por el sol afuera, es buenas tardes, ¿verdad? Aquí uno se pierde con el tiempo. Un privilegio para mí estar aquí una vez más, trayendo la palabra de Dios. Espero que no se duerman. Yo dormí algo antes de dormir para acá, aunque no puedo dormirme, sí voy a ser el que voy a estar predicando. Como el pastor dijo, hemos estado viendo los atributos de Dios. Estuvimos viendo los atributos no comunicables, ahora estamos viendo los comunicables. Hoy toca la segunda parte del atributo gloria. En Cuba hay un dicho que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Yo espero que no sea el caso y que el Señor pues pueda hablarnos a nuestro corazón el día de hoy y llevarnos alguna enseñanza. La gloria de Dios, hemos escuchado muchísimas canciones, alabanzas, himnos. Está ese himno que a mí me encanta, que es gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a... Precioso el himno, y precisamente de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. La palabra gloria se usa en muchos sentidos en la Biblia, en muchísimos sentidos. ¿Quiénes han ido a Cuba? Bastante. ¿Quiénes han ido a Varadero? Utilizamos a veces la palabra gloria cuando nos sentimos bien, ¿verdad? Estamos en un lugar, Varadero, por ejemplo, donde está el sol, el agua fresca, el color del agua, y decimos, estamos en la gloria, nos sentimos en la gloria. Solo que ya cuando las vacaciones se nos están acabando, nos quedan 2 días, entonces nos ponemos a pensar en los biles, en que tenemos que regresar al trabajo, y esa gloria se convierte en infierno. Pero nosotros mismos utilizamos la palabra gloria para muchas ocasiones. La palabra de Dios en Isaías 42:8 dice, Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y hoy precisamente vamos a estar viendo la gloria como atributo comunicable. Y entonces, ¿cómo es posible que la palabra diga y que Jehová, nuestro Dios, esté diciendo, no daré mi gloria a nadie? Como que hay un conflicto ahí, ¿no? Pero no se está hablando de la misma gloria. Yo quisiera orar para que el Señor pues nos abra el entendimiento y podamos, sobre todo a mí, que me ayude a comunicar lo que tengo para ustedes hoy. Padre Señor, que estás en los cielos, te doy gracias una vez más por el privilegio de estar acá al frente. Te pido perdón, Padre, por mis faltas, por mis pecados. Te pido perdón que seas tú el que hable, que seas tu palabra, Señor. El mensaje que tú quieras que yo comunique a mis hermanos, Señor, los que están acá, aquellos que están escuchando desde afuera, Señor, bendíceles, ábreles, Señor, el entendimiento, y que podamos guardar todo, Señor, en nuestro corazón, tu enseñanza y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer rapidito, refrescando lo que estudiamos la vez anterior acerca de gloria como atributo no comunicable. Y la palabra de Dios, repito, utiliza la palabra gloria en muchos sentidos. Por ejemplo, se utilizan para designar al mismo Dios. De hecho, en hebreo, los judíos trataban de no utilizar, es decir, de no mencionar la palabra Jehová, es decir, de pronunciar el nombre de Jehová, y se referían a Jehová como la magnífica gloria. En Juan 11:4 se utiliza gloria como la manifestación de sus atributos. Dice la palabra, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta es la porción que habla acerca de Lázaro, de la muerte de Lázaro, y después que el Señor lo resucita, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Apocalipsis 15:8 habla acerca de la presencia de Dios cuando se refiere a la gloria, y dice,
Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahí vemos el humo como representación de la gloria de Dios. En Hebreos 2:10, la gloria en este caso apunta al cielo, apunta a lo celestial, y dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y por último, esta misma palabra gloria, pues es una respuesta que nosotros damos como alabanza en forma de adoración o de júbilo a nuestro Dios. En Salmos 29:2, la palabra de Dios insta a dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y vimos también la definición de esta gloria como atributo no comunicable. Se las leo, que dice: la gloria de Dios es la belleza de su espíritu, es todo lo que emana de su carácter y de todo lo que él es. Mientras la gloria del hombre está asociada a tesoros materiales, falibles y pasajeras, la gloria de Dios se manifiesta en el conjunto de todos sus atributos. Esta gloria es eterna y jamás se desvanece. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Okay? Ahora vamos a entrar a lo que es gloria como atributo comunicable. Y es difícil a veces, yo les comentaba la vez anterior que la palabra gloria, muchos que estudian la Biblia, teólogos, no la consideran un atributo. Porque si la vamos a tener, si ustedes le ponen lógica a esto, ¿no? La tenemos como no comunicable y también la tenemos comunicable. Entonces, el hermano Enrique hablaba acerca de la forma de las categorías, ¿no? En las que se agrupaban todos los atributos. Y esta de atributos comunicables y no comunicables es la que más lógica tiene. Pero en este caso, pues la gloria ahí no cabe muy bien en esas categorías. Y por eso muchos estudiosos no consideran la gloria como un atributo. Pero nosotros como iglesia sí lo creemos. Los cristianos en la actualidad, yo pienso que nos pasa a todos, luchamos con la idea de que los creyentes participen de alguna forma en esta gloria que pertenece a Dios. Pero quiero darle un adelanto. En Éxodo 34:29, si se acuerdan, esta porción habla acerca de cuando Moisés subió al monte. ¿Recuerdan? Y dice que al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Como que Moisés había contaminado con alguna radiación santa del Señor y algo fue comunicado. En Romanos 5:2, la palabra dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si pueden poner la Nueva Traducción Viviente, esta versión es mucho más clara. Dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio bendecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría, ¿qué dice la palabra? Participar de la gloria de Dios. Entonces sí participamos de alguna forma en esa gloria. Hay 3 etapas por las que todo cristiano pasa. Hay una etapa que aún por la que no hemos pasado, pero hay 3 etapas básicamente, etapas principales para los que el cristiano durante toda su vida va a pasar. Quisiéramos que buscáramos todos en Romanos 8 y vamos a leer del versículo 28 al 30. Esta porción resume básicamente esas 3 etapas. Y la palabra dice en el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta porción habla de la predestinación, aquí no me quiero meter porque es un tema solamente para uno, quizás varios sermones, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también
justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, las tres etapas por las que pasamos los cristianos, el primero es justificación, que para aquellos que hayan recibido al Señor en su corazón es algo que sucedió en el pasado. Y sucede cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos antes de Dios por la sangre de Dios. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Dios. Es un acto de gracia. Entonces, justificados, aquellos que tienen a Cristo, ya somos. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es una etapa de santificación, que es la etapa presente, es lo que estamos viviendo todos en estos momentos. Y es un proceso continuo, es un proceso de renovación, de transformación progresiva, en las que vamos caminando junto a nuestro Dios, vamos caminando junto a Cristo, y tiene que haber algún tipo de transformación en nuestras vidas. Y la última etapa es la etapa de glorificación, que sería en el futuro, donde la palabra nos promete que nuestros cuerpos van a ser completamente transformados, y esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. Es miércoles, es estudio el día de hoy. Yo estoy asumiendo de que muchas de las cosas que estoy hablando, pues ustedes las conocen, y espero que lo que estoy diciendo pues tenga sentido. Son tres etapas entonces: justificación, santificación y glorificación. ¿Por qué estoy hablando de estos temas? Porque en estos momentos que estamos acá, la palabra del Señor es bien clara y nos está diciendo que nosotros estamos siendo transformados, o se supone, para aquellos que realmente tengan al Señor en su corazón, de que todos seamos transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo dice que recibiremos gloria mientras más maduremos en Cristo. Vamos a ser transformados a su misma imagen, dice la porción que leímos anteriormente, de un grado de gloria en otro. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer el día de hoy, hermanos, y yo quiero que todos nos podamos hacer una autocrítica, al menos individual. ¿Hemos experimentado algún cambio desde que dijimos que recibimos a Cristo? En Cuba siempre, me recuerdo en las pruebas hacían la pregunta, ¿no? ¿Hemos experimentado algún cambio? Justifique su respuesta. ¿Qué evidencia usted muestra al mundo, a su Dios, de que realmente usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Muestra los frutos del Espíritu Santo? Porque eso sabemos, la palabra lo promete también, ¿no? De que recibimos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro y empieza a haber fruto. Si usted recibe a Cristo y usted no nota ningún cambio en su vida, si usted sigue viviendo su vida, la vida loca, como siempre la ha vivido, entonces, hermanos, yo sinceramente de corazón, yo les recomiendo de que hagan una pausa y realmente se examinen por dentro si realmente tienen a Cristo en el corazón. No hay posibilidades de que uno pueda decir, y yo sé que muchos de ustedes pueden dar testigo de eso, de que realmente tienen a Cristo en el corazón y no haber un cambio. Y no sentir el peso del pecado encima de uno. No se puede. Tiene que haber un cambio en el corazón de las personas. Y reconocer que hay cosas más importantes, dar prioridad. En este mismo púlpito hemos escuchado acerca de las prioridades del cristiano. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, que habíamos planificado
una actividad con unas familias de la iglesia que venían a esta iglesia y me dicen un día, nos vemos en el parqueo de la iglesia, para de aquí salir. Pero hermano, era un viernes a las 7:30 de la noche. No que es casa de oración. Y me chocó. En aquel entonces, que conste, yo no iba a casa de oración. Pero el hecho de que yo andar en la calle disfrutando cuando sabía de que había hermanos quizás que estuvieran orando por mí, porque en aquel entonces mi esposa no estaba aquí y estaban orando para que mi esposa llegara. Y el día que a mí se me ocurrió irme y no venir a un culto el domingo en la noche, recuerdo, tuve un accidente. Y yo le dije, Señor, hasta aquí, nomás. Cuando hay actividades en la iglesia, si es tu voluntad, yo voy a estar ahí. Pero es algo que tiene que nacer del corazón, hermanos. Tiene que nacer del corazón. Una de las cosas que yo quisiera hacer, tenemos planificado algunos amigos de acá, hermanos de la iglesia y amigos, de ir a Manning Park y pasarnos un tiempo allá. Yo quisiera tener un tiempo de comunión, un tiempo en que podamos abrir la palabra y compartir las cosas buenas que Dios hace con nosotros. Yo he estado en situaciones en que gente ha dicho, supuestamente cristianos, yo espero que en ese lugar no se predique, siendo cristianos. ¿Y cómo es posible? Si de esto es lo que estamos viviendo, de esto nos manda la palabra, de la palabra tenemos que enriquecernos. Para mí, hermano, es una batalla diaria, ¿okay? No, yo no estoy aquí haciéndome el mejor de todos, ni mucho menos. Hay cosas, preparar un sermón, yo no sé si a todos nos pasa, de los que han pasado aquí adelante, pero siempre pasa algo. Me voy a sentar, voy a preparar el sermón, una llamada por teléfono, o me llama Carmen, o es algo del trabajo, siempre pasa algo. Y yo digo, pero sí, es como si alguien me estuviera vigilando en el momento que me siento, ahí viene. Tiene que ser el enemigo, es decir, es la única forma, porque hay algo que yo quiero comunicarle a ustedes que el enemigo no quiere que yo haga, que yo les comunique. Es la única explicación que yo le encuentro. Es una batalla diaria y el día, para mí, hay veces que me entretengo en otras cosas y no le presto la atención a la palabra, o ya se está acercando el final del día y no he leído la Biblia. Es una batalla para mí. Y el día, Carmen me lo recordó, y mi esposa, que por cierto, debe estar orando en estos momentos por mí. El día en que lleguemos, en que no lo sintamos con una batalla, entonces ahí con más razón preocupémonos. Porque significa que no nos importa. Y si no nos importa, ¿en qué estamos? ¿Tenemos a Cristo realmente en el corazón? ¿Tenemos al Espíritu Santo dentro? Que nos está diciendo, hey, ¿estás descuidando tu vida espiritual? Y así, hermano, cuando mentimos, ¿qué desea usted en su corazón? Cuando robamos en nuestros trabajos, cuando no tenemos comunión con Dios. Hermanito en Cristo, búsquese su propia mujer. ¿Por qué compartirla? Y digo esto, y les voy a hacer el cuento porque sé que les gusta el chisme. En un día a mi esposa la estaban llamando, eran 11:00 de la noche. Un hermanito supuesto de aquí de la congregación. Casi las 12 de la noche. Yo respondí el teléfono. Porque cura de caballo, decimos en Cuba. Es decir, las cosas, cuando hay que cortarlas, hay que cortarlas. Es la que tú estás llamando a mi esposa a esta hora. No. ¿Qué es eso? Eso no se hace. Igual alguien que lo ando buscando, mandándole videos de música romántica a mi esposa por Facebook. Like, are you kidding me? ¿En qué estamos? Y supuestamente cristiano, supuestamente con un conocimiento bíblico que nadie más tiene en esta iglesia, y está en la guanajá esa, para no decir otra cosa. Hermano, revisemos nuestro corazón
Que revisemos, no podemos decir somos cristianos y vivir una vida que no representa a nuestro Dios, que no le damos gloria a Dios. Dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria. ¿Dónde está esa transformación? ¿Dónde está? Yo no quiero juzgar, tampoco quiero que me juzguen a mí, que me juzgue Dios, pero es decir, que nos juzgue a cada uno de nosotros independientemente. Pero hagamos lo que hay que hacer, hagamos lo que hace la Biblia, lo que nos dice la Biblia. También, y esta es una porción en la que yo quiero hacer énfasis, que somos transformados en las pruebas y las tribulaciones. Segunda de Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ustedes están entendiendo esa porción, hermano. Vamos a volver a leerla. Dice, porque esta leve tribulación, yo no sé cuál es el problema que usted tiene. Yo no sé cuál es la prueba por lo que está pasando. Dice la palabra que es leve tribulación. Y este es Pablo hablando. A Pablo, ¿cuántas cosas no pasó Pablo? Y él está diciendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si eso no está claro, por favor, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durará mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Y la Nueva versión internacional, esta la pone peor, aquí, en español, please. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos produce una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Cuántos estamos pasando por alguna prueba acá? Yo creo que todos, de alguna forma u otra. Yo espero que todos estemos pasando alguna prueba, aunque sea bien ligera. Dice la palabra de Dios que es efímera, que es ligera y que produce en nosotros una gloria que vale mucho más que cualquier sufrimiento, que cualquier lágrima. Dios utiliza el sufrimiento para lograr una transformación gloriosa. Yo creo que todos hemos experimentado eso de alguna forma. Hay cosas que en lo personal, y me van a disculpar que siempre hablo de esto, ¿no? De mi hija, como saben, para los que no saben, tengo una hija que está en silla de ruedas. Ella sufrió un accidente a la hora de dar a luz y padece de parálisis cerebral. Y hablo de eso porque pues, lo vivo, lo sufro a diario, también la disfruto a diario, es una prueba, es una carga que tenemos. Y en una ocasión a mí me dijeron, porque realmente me sentía agobiado, sentía el peso de la situación, y las palabras que me dijeron a mí fue, tienes que resignarte, tienes que conformarte. Y para mí, esas palabras de resignarme, conformarme, son símbolo, es un sentimiento, lo veo como derrota. Pero si yo tengo a Dios en mi corazón, ¿por qué tengo que verlo así? ¿Por qué tengo que dejar de pensar en la posibilidad de un milagro en la vida de mi hija? ¿Por qué? Y siempre lo he dicho, yo no sé, y con Carmen, mi esposa, lo hemos hablado, yo no sé dónde estaría el día de hoy. Quizás yo no estaría aquí si lo que pasó con mi hija no hubiese pasado. Yo lo reconozco. ¿Y qué cosa es mejor? No me toca a mí juzgarlo, es cuestión de Dios. Yo reconozco a Dios como mi Dios, reconozco que Él hace su voluntad, que Él es soberano, y sé, porque es promesa de Dios, de que lo que tenemos en el futuro es mucho mejor de lo que estamos pasando ahora. Y de hecho, de eso yo me
yo me agarro. En el mundo tendréis aflicciones. Es bíblico, no me malinterpreta, hermano, pero yo odio esa frase. Porque como cristianos a veces estamos hablando con un hermano o alguien que está pasando por una tribulación y la respuesta más fácil que nos sale es, bueno, pero el Señor dijo que aquí vamos a tener tribulaciones. ¿Qué vas a hacer? Pero en ese mismo versículo dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, hay un propósito en el sufrimiento. Y si es llegar a esa gloria eterna, el pago, con gusto. ¿Por qué no? ¿Qué hay mejor que eso para los cristianos, para los que creen en Dios? No hay nada. Amén. Entonces, hasta aquí hemos visto de las 3 etapas que estábamos viendo. Justificación ya lo cubrimos porque eso fue cuando entregamos nuestra vida al Señor. Santificación es lo que estamos viviendo ahora y estamos pasando un proceso de santificación, un proceso que incluye pruebas, pero la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria. Esa gloria es compartida con nosotros. Y la última etapa, que es glorificación, que es la del futuro, es la de cuerpos transformados. En 1 Corintios 15, vamos a leer del 51 al 56. 1 Corintios 15, 51 al 56. En esta porción, solamente para ponerlo en contexto, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan de que estaban los saduceos que negaban la inmortalidad del alma y la resurrección? Y aquí pues Pablo está tratando de poner las cosas en su lugar. Y dice la palabra, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Regresemos al 51, por favor. Aquí Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo está haciendo referencia básicamente a la segunda venida de Cristo. Hay hermanos en Cristo que ya han fallecido, están enterrados, están tranquilitos. Y hay otros cristianos que estamos vivos. Si el Señor viniera en estos momentos, dice la palabra que aquellos muertos van a resucitar en Cristo y nosotros vamos a ser raptados. A eso se está refiriendo a esta porción el apóstol Pablo. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Y la confirmación, aquí lo vemos que el apóstol dice que vamos a ser transformados, pero en Filipenses 3:21 el mensaje es mucho más claro porque habla acerca de la gloria que vamos a experimentar. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, refiriéndose al cuerpo de Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Nueva Traducción Viviente es mucho más clara y dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Y ahí es donde nosotros, una vez más, vamos a compartir de esa gloria. Que dice igual al de Él, igual a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. La palabra del Señor dice que echará sus muertos. Recientemente ustedes vieron las noticias de este sumergible Ocean Gate, que supuestamente iba a ver el Titanic y la cosa pues se rompió, implosion en inglés, no sé en español cómo se dice,
Pero la cosa es que se murieron la gente, los tripulantes que estaban ahí adentro. Y uno se pudiera pensar, decirle, ok, yo no sé si había algún cristiano de la tripulación, pero ¿qué pasará con ellos? La palabra de Dios dice que el mar entregará sus muertos. Y entonces, cuando sean ellos resucitados, y de hecho cuando nosotros seamos raptados, si es que el Señor viene durante este tiempo que estamos vivos, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Han pensado ustedes? ¿Lo han estudiado? La palabra dice que va a ser semejante, se cree que va a ser semejante al cuerpo de Jesucristo. Y Jesús, en la palabra lo vemos que él fue capaz de hacer muchísimas cosas. Dice que los discípulos con miedo estaban encerrados en sus casas. ¿Se acuerdan? Y se les apareció Jesús. Ahora, pónganse ustedes en los zapatos de esta gente, ¿no? Que estaban escondidos y que se les aparezca alguien en un cuarto cerrado. ¿Qué haría usted? Salir corriendo lo más posible. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo va a ser transformado, que nuestro cuerpo va a ser glorificado de la misma forma que el cuerpo de Jesucristo lo fue. Vamos quizás a tener cuerpos resplandecientes, como vimos que le pasó a Moisés cuando tuvo ese encuentro con el Señor. También lo vemos en la transfiguración en Lucas 9, del versículo 29 al 31, que dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Quizás, y aquí todos dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Pero bueno, lo que quiero enseñarles aquí es de que alguna transformación sufrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en un cuerpo que no habrá dolor, no habrá sufrimiento y por encima de todo, desde mi humilde opinión, no habrá más pecado. Entonces, vimos que nuestra vida está siendo transformada de gloria en gloria. Una vez seamos raptados o una vez estemos muertos y el Señor venga, vamos a ser resucitados y nuestros cuerpos van a ser transformados. Vamos a tener un cuerpo glorioso. Y la razón principal por eso es que nada corrupto puede estar en la presencia de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de visitar Israel. Y se acuerdan que cuando uno baja el Monte de los Olivos está la Puerta Dorada, que está cerrada. Y si se acuerdan, cuando uno va bajando, a los dos lados de la calle, son tumbas, hay gente enterrada. Y frente a esa puerta de entrada también hay tumbas. Y esas, en primer lugar, cerraron la puerta porque, la Biblia lo dice, que por ahí entrará el Señor. Y además pusieron las tumbas ahí porque ellos saben, los árabes sabían en aquel entonces, cuando ellos pusieron esas tumbas, que los judíos no pueden estar cerca de nada que esté putrefacto, nada impuro. Y eso hicieron. Y entonces, es la misma idea. En la gloria, antes de la presencia del Señor, no puede haber absolutamente nada corruptible. Por eso nuestros cuerpos van a ser transformados. En el caso de nuestro Señor, si se acuerdan, él cuando se les apareció a sus discípulos tenía hasta a los hoyos. ¿Se acuerdan que a Tomás le dijo, mete tus dedos aquí? Es decir, evidentemente el Señor no sentía ningún dolor, su cuerpo había sido transformado y de esa misma forma nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser un cuerpo glorioso. Una vez tengamos esos cuerpos gloriosos transformados, vamos a estar en la presencia de Dios. Y es otra forma en la que Dios va a compartir su gloria con nosotros. Básicamente, su presencia. Hay varios versículos que más o menos nos hablan acerca de esa gloria. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 13:12.
Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Efesios 2, versículos 6 y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, ustedes se han imaginado o han pensado cómo va a ser estar en la gloria con nuestro Dios. ¿Lo han pensado? A mí me emociona el pensar en eso. Es decir, a veces uno se enfoca más bien en la parte, digamos, visual, la parte física, las cosas que uno pueda ver. Hace un rato cantábamos acerca del mar de cristal, las calles de oro. La palabra habla de mansiones celestiales. Y uno se pregunta, ¿desde cuántos pies cuadrados tendrán las mansiones comparadas a las de aquí? Y nos enfocamos en esas cosas, ¿no? En las cosas materiales. Pero, hermano, vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? No va a haber pecado. No va a haber pecado. Que podamos caminar libremente sin tener el temor de ofender a nadie, sin tener que estar vigilando quién está detrás de nosotros, porque quién sabe lo que pueda pasarnos. ¿Se imaginan esa libertad en Cristo? Apartando la parte visual de esas riquezas que dice el Señor, no va a haber pecado. De que si fulano dijo tal cosa, que si hubo un chisme porque me metieron a mí por un enredo, no va a haber nada de eso. Y vamos a tener nosotros como cristianos la posibilidad de disfrutar de esa esperanza. Gloria a Dios, hermanos. Yo no me canso de dar la gloria a Dios por esa. Y gracias, mil gracias por esa esperanza que nos das. Y lo mejor de todo es que si el Señor viene en estos momentos, vamos a tener acceso a eso inmediatamente. Es como, mi cuñado está acá de visita en Cuba. Cuba en este momento está pasando por una de las situaciones económicas más tristes, las peores de toda su historia, donde a veces las familias están pasando trabajo de buscar qué comer. Él se montó en un avión y unas horas después estaba en Canadá. Todavía anda en shock por el cambio. Y así nos va a pasar a nosotros. Vamos a ser raptados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a estar en la presencia de Dios, disfrutando de su gloria con cuerpos glorificados. Y termino con esto. No todos pueden disfrutar de esa gloria. No todos, por alguna razón extraña que no comprendo, quieren disfrutar de esa gloria y la rechazan. Y algunos con ofensa, algunos de forma bien fea. Y creo que todos hemos experimentado es a la vez que hablamos de Cristo a alguien. Romanos 3:23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice el resto del versículo, hermano? Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es mal agradecimiento en parte, ¿no? Siendo justificados gratuitamente. Nosotros no hemos hecho nada. ¿Qué hicimos nosotros para merecer esa gloria? Nada. Pues Jesucristo, mediante su redención, dice el versículo. Destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, no hemos sido destituidos. Todas todo lo que he hablado, apartando los cuentos y los chismes, es de la Biblia, es bíblico. Yo no he puesto nada de mí. Es decir, hemos leído versículos que están en la Biblia. Y uno se pudiera preguntar, el mundo hoy en día se está preguntando, es decir, ¿qué es la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres.
no la voy a creer. Hay tantos libros por ahí que hablan de psicología y que pueden ayudar al hombre. ¿Sí? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué la tengo que creer? Y yo, para terminar, yo quiero hablar acerca de esto porque creo que es importante, de reconocer el valor que tiene la palabra de Dios. En muchos de los casos de nosotros, la palabra de Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas. Ha sido una transformación personal, ha tenido un impacto significativo. En mi caso, yo crecí en un hogar cristiano. Me llevaban a la iglesia, no porque me llevaran a la iglesia, pues era cristiano, como todos saben. Más adelante, pues reconocía a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero al menos de esa forma empecé a escuchar de la palabra como niño. Algunos tienen una experiencia de fe, una experiencia en que ellos conocen de Dios o saben de que hay un Dios, no saben cuál es Dios y están buscando de ese Dios y tienen un encuentro con el Señor. Y entonces comienzan una relación personal con Él, una relación de oración, de comunión y experiencia. Y ahí llegan a la conclusión de que realmente lo que dice la palabra es real. Por otro lado, otros, los que estudian más y dicen, no, la Biblia hace muchos años que se escribió, entonces quieren hacer un análisis bien profundo, ¿no? De a ver cómo fue que la Biblia le llegó hasta estos días. Y hacen un estudio histórico, buscando la evidencia histórica y arqueológica. Y hoy por hoy, la gente, esos estudiosos, muchos han llegado al conocimiento de la verdad. Estoy hablando de científicos, gente estudiada, porque se han dedicado a estudiar y se han dado cuenta de que no es mentira, que no es un cuento de hadas. Quisiera que leamos en 1 Corintios 15, del versículo 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermano, la Biblia, sobre todo esta historia de Jesús, está basado en hechos reales. Fueron eventos sobrenaturales que sucedieron en aquel entonces y fueron recogidos en la Biblia. Hoy por hoy se escucha de todo. Hubo un presidente iraní, no voy a decir su nombre porque no quiero que quede grabado, me cae mal, que dijo de que el holocausto, no sé si ustedes se acuerdan, que el holocausto nunca sucedió, que eso era un invento de los judíos, como queriendo borrar la historia. La Biblia es historia, no importa lo que diga la gente. Hay gente que se ha dedicado, les repito, se ha dedicado a estudiarla y han llegado a entregarle su vida a Cristo porque se dan cuenta de que es real, es decir, que no hay posibilidades de que sea falsa. Escrita por varios años, más de 40 autores, vemos la coherencia y la unidad que tiene, a pesar de tener escritores diferentes. La mayoría del contenido profético se ha cumplido. Solamente falta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia es real. Los versículos que hemos leído acerca de nuestra glorificación es real. Yo les animo a leer de su palabra, nunca separarse de ella. Si usted ve que se está enfriando, busca ayuda de alguien. A mí y mi esposa, entre los dos ahí nos vamos puyando. Hace días no, porque a veces llegamos al final del día, estamos cansados, no leemos la Biblia. Al otro día, por la mañana, tenemos que hacerlo. De que ustedes vean la necesidad. Y mi oración es de que esa batalla que tenemos diaria, que pienso tenemos todo, no la perdamos nunca. Que sigamos batallando. Porque día que no batallemos, hermanos, ahí sí perdimos la batalla. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por compartir con nosotros que no merecemos absolutamente nada.
tu gloria, Señor. Gracias por la promesa de que somos transformados de gloria en gloria. Gracias por esa promesa de que nuestros cuerpos van a ser transformados, Señor, y que vamos a poder disfrutar de tu presencia. Dice tu palabra, Señor, que no va a haber necesidad de luz, de la luna, del sol, que tu luz, Señor, va a iluminar absolutamente todo. Gracias, Señor, porque no habrá pecado, Señor, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias por esa sangre. Gracias por esa sangre, Señor, que nos da acceso a esas promesas, Señor, y esa vida eterna. Gracias, Señor, por el mensaje de esta hora. Gracias por enseñarnos, Padre, que tú compartes de tu gloria. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido a través de tu bendita palabra, lo importante que es meditar en ella. Señor, gracias por aquellos que somos tus hijos, que un día, Señor, tú nos buscaste y nos has dado el privilegio inmerecido de ser tus hijos. Nos justificaste, lavaste con tu sangre preciosa. Ahora, si usted está acá y no le ha entregado su vida a Jesús, el Señor también quiere hacerlo partícipe a usted, perdonando sus pecados. Pero primero usted tiene que arrepentirse, y para eso usted tiene que entregarle su vida y decirle: Señor, aquí estoy. Gracias por buscarme, gracias por haber ido a la cruz. Si usted está acá y no le ha entregado su vida a Jesús, mis hermanos diáconos están en los pasillos para poder orar con usted y por usted. Si usted está en casita y después de haber escuchado esta meditación, Dios ha tocado su corazón y usted también quiere entregarle su vida a Jesús y ser partícipe de todo lo que ha escuchado, ahí en su casa, póngase de pie también y en un acto de fe repita después de mí y haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Si usted hizo esta oración, quiero darle y decirle que ha tomado la mejor decisión de su vida. Una decisión que le va a cambiar su destino, la eternidad. Amado Dios, te pedimos que nos puedas llevar con bien hasta nuestros hogares y que lo que falta de la semana, Señor, podamos terminarlo en victoria, porque tú estás con nosotros, porque tú no nos desamparas, porque, Señor, esperaremos y confiaremos en tus hazañas, en tu santa voluntad. Amado Dios, permítenos estar nuevamente el domingo acá en tu casa, Señor, gozándonos en el día que tú has creado para alabarte, Señor. Gracias por cada hermano, por cada familia acá presente, por los que están en casa. Bendice sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga a todos. Recuerde, viernes casas de oración y domingo culto 1:30 y 6 de la tarde. Bendiciones a todos.